No hay nada más triste que dormir al lado de alguien que ya no te ama, alguien que te ignora, que te da la espalda cuando vienen los problemas. Así vivía yo, en silencio, con la mirada fija en el techo mientras que Ramiro roncaba de espaldas. A veces pensaba en levantarme y largarme con mis 2 hijos, pero no tenía a dónde ir. Y es que la costumbre también te va matando, te va aplastando, te inmoviliza, y en mi caso, me tenía enterrada viva en un matrimonio sin alma. Mi marido era de esos hombres que se sentían dioses solo porque traían algo de dinero en la cartera. Él me gritaba, me humillaba frente a los muchachos, y cuando yo le reclamaba, me respondía con ese tono frío que perforaba mucho más profundo que los golpes, sobre todo cuando lo interrumpía mientras veía el televisor. «Otra vez ahí vienes a chingar, mujer. Debes saber que cuando estoy viendo la tele, no me gusta que me estén dando lata, ni que me pidan favores. Ya muchas horas me mato trabajando, como para todavía venir aquí a la casa a hacer cosas. Y no me pongas esa cara de mustia, porque si no te gusta esto, pues órale, ahí está la puerta bien abierta». Yo me callaba por mis hijos. Por ellos aguanté muchas cosas de parte de Ramiro, incluso infidelidades que no quería creer. Por ellos fingí no oler el perfume ajeno en su ropa, ni ver los mensajes que borraba de su celular. Pero también sabía que era cuestión de tiempo para que alguno de mis hijos tuviera que enterarse de lo que su padre hacía, porque cuando ocurren estas cosas, tarde que temprano será imposible taparlas, y en este caso llegó ese día. Pero lo que se venía era algo que ni siquiera yo me esperaba. Fue para una noche de octubre, justo en las fechas de Halloween. Aquel día le compré un par de disfraces a mis hijos y los mandé a la calle con su canastilla para que recolectaran dulces. Los vi salir muy contentos. Aquel lugar era un tanto seguro, así que no me preocupaba. Yo regresé a la casa para preparar algo de cenar. Habrán pasado como unas 3 horas, cuando en eso llegaron mis 2 hijos, y el mayor estaba llorando. El otro, el más pequeño, todavía no sabía muy bien qué pasaba, pero para mí con eso todo se derrumbó. Mi hijo me contó que cuando fue a tocar a una casa para pedir dulces, la persona que abrió aquella puerta era mi esposo Ramiro. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que detrás de él estaba otra mujer y había otros 2 niños, los cuales le llamaron papá. Sentí que mi alma se vaciaba por completo. Le pregunté a mi hijo si estaba seguro. Se me quebraba la voz. Él solo asintió y me dijo que su padre no los reconoció por las máscaras, que simplemente cuando lo vieron prefirieron salir corriendo. Esa noche no dormí. Ramiro no llegó a la casa tampoco. Esperé a que amaneciera y fui a la dirección que mi hijo me dio. Era una casa bonita, con luces de colores en la entrada. Toqué la puerta 3 veces y después de un momento salió una mujer joven, muy bonita. Traía puesta una bata de dormir. «Disculpe, señorita, sé que es muy temprano, pero quería preguntarle si aquí se encuentra Ramiro». Aquella señorita aún estaba un tanto modorra, se acababa de despertar. Me miró de pies a cabeza, después sonrió con una fingida calma y me dijo que ahí no vivía nadie con ese hombre, y después me cerró la puerta en la cara. Sentí una rabia tan profunda que casi me explota el pecho. Regresé caminando a casa con las manos temblando y con el corazón hirviendo del coraje. En mi cabeza solo pensaba en una cosa. Ese cobarde ni siquiera tuvo los huevos para enfrentarme, para decirme la verdad. Cuando llegó a casa ya entrada la noche después de su trabajo, a Ramiro ya lo esperaban todas sus cosas en la calle. Maletas con ropa, zapatos, hasta sus herramientas de trabajo. En cuanto llegó y vio todo aquello, se puso muy loco y me preguntó qué pasaba. Yo de inmediato le dije que tenía que largarse, que no quería volverlo a ver.
Él sonrió con ese sarcasmo que me partió el alma, y sin importarle que yo ya supiera la verdad, agarró sus tiliches y se largó. Pasaron más días en los que la intranquilidad me azotaba. No dormía, solo podía pensar en aquella traición que me devoraba. La rabia se volvió algo más oscuro, un veneno que me corría por la sangre. Incluso hasta mis pobres hijos los trataba mal. A uno incluso hasta le pegué. Ahí caí en cuenta de que me estaba descontrolando, que mis hijos no tenían la culpa de nada, mucho menos yo, solamente el patán de Ramiro, por haberse comportado como un maldito perro. Yo me sentía de verdad terrible. Había días en que ya no podía, y para eso es que tuve que llamarle a mi mamá para que me ayudara. Sobre todo porque tuve que conseguirme un trabajo, y no me gustaba dejar a los niños desatendidos. Mi madre se enteró de todo lo ocurrido. Ella estaba igual de indignada que yo. No lo podíamos creer. Sabíamos que Ramiro era un cabrón, pero no era lo mismo que solo tuviera aventuras esporádicas, a que ya tuviera otra familia, otra mujer a quien dedicara su amor, otros hijos a quien dedicara sus mejores momentos. Eso ya era imperdonable. Pero con ese nuevo ritmo de vida, el cual era muy pesado, la verdad es que las cosas no iban muy bien. Yo veía a mi madre ya también cansada. Tenía muchas ganas de rendirme, pero eso no estaba en el plan. Tenía que sacar a mis hijos adelante a como diera lugar, porque eso sí, el hijo de la chingada de Ramiro no se había aparecido por la casa para dejar un centavo. Todas sus ganancias se las gastaba con su otra mujer, con sus otros hijos. ¿Y saben qué es lo peor y que me dio más coraje? Es que me tocó ver a Ramiro con su otra familia, a bordo de un auto muy bonito. El maldito solo estaba esperando el momento para largarse y cambiar la carcancha que tenía por uno mejor. No podía soportar que para ellos tuviera mejores cosas y para nosotros solo las sobras. Además de esto, me empezaban a llegar rumores de que los veían felices en el cine, por ahí comiendo. Todo lo que con nosotros nunca hizo, allá lo hacía y con creces. Mi madre no dudó en enfadarse, en enfurecerme y hacerme una extraña propuesta, que al principio me pareció toda una locura, pero después le tomé un gran sentido y sobre todo lo consideré como la mejor solución. Mi madre siempre fue una mujer que había conservado sus creencias del rancho. Ella provenía de un pueblito y la mayor parte de su familia seguía viviendo allá. Había cosas que yo desconocía de esa familia, hasta que mi madre me lo hizo saber. No sé cómo aguantas esta situación, Elena. De verdad que ese Ramiro es un cabrón, un pendejo. Sé que pocas cosas podemos hacer, pero hay una que me gustaría proponerte. ¿Te acuerdas de mi prima María, la del rancho? Esa que era bien callada y que casi nadie quería. Pues fíjate que ella hace brujería. Dicen que es bien maldita y que mucha gente la ha consultado para vengarse, para hacerle trabajitos a sus enemigos. En una de esas, y si tú quieres, mija, pues podemos ir a darle la vuelta. No perdemos nada. Y pues con esto le hacemos un trabajito a tu marido. A ver si con eso se le quita la felicidad de andar por ahí regando hijos, las ganas de andar poniendo el chile en cualquier plato. Así que no lo pienses, por favor, créeme, le podemos meter un buen sustito, darle una lección. Le dije a mi madre que me lo pensaría. Tenía muchas dudas al respecto. No estaba del todo segura. De verdad que lo pensé mucho. Y ya cuando había tomado una decisión, antes de comentárselo a mi madre, recuerdo que vi muy tristes a mis hijos. Me conmovió mucho que ellos me preguntaban cuándo iba a volver su papá, y yo no sabía qué contestarles. Me decían que lo extrañaban mucho y lloraban, y de esa forma fue que supuse que si podía hacer brujería, la haría solo con la condición de que Ramiro pudiera volver a ser el mismo hombre de antes, el hombre amoroso, el que me prometía estar junto a mí toda la vida, no importando que tuviera que dejar a su otra familia. Solo de esa forma utilizaría la brujería
Solo así podría hacerle caso a mi madre y a sus consejos. Obvio, esto no se lo dije a mi mamá. Si yo le decía que quería a Ramiro de vuelta en la casa, porque también reconozco que yo lo extrañaba. Las noches vacías en la cama tan fría me hacían desearlo, la manera en que me hacía el amor, porque debo reconocer que en ese sentido, él siempre fue perfecto, siempre me llenó de placer, de caricias, nunca tuvo un solo error. El problema era todo lo demás, y con todo y esto pues ahí vamos. El fin de semana tomamos un camión hasta el pueblo, y después de un par de horas terminamos llegando a la casa de la prima de mi madre. Aquella señora ya estaba casi anciana. Le llevaba unos 15 años a mi mamá, pero se le veía muy entera, muy fuerte, con una mirada fría que prácticamente te atravesaba con la mirada. Al entrar a su casita nos recibió, y cuando vio a mi madre, ni siquiera pareció que le dio gusto. «Pues ahora que las trae por acá, Magda, tantos años sin verte. Yo creí que ya nunca te iba a volver a ver. Me imagino que vienes porque quieres un favor. No creo que vengas a verme por gusto, así que habla, que tengo el tiempo contado». La prima María de mi madre nos atendió casi a la fuerza, con mucho disgusto. Noté que sobre la mesa tenía unos frascos, algunos otros artilugios de brujería, y después de que le explicamos a qué íbamos, ella me dijo que aquello no era un juego, que ya no habría vuelta atrás, que la brujería a veces se sale de control y todo termina mal. No sé por qué no sentí miedo, solo una calma extraña. De esta forma es que aquella señora María me entregó un papel y me pidió que escribiera lo que yo quisiera que pasara, que era lo que yo deseaba para Ramiro. No dejé que mi madre me viera, pero en aquella papeleta escribí que Ramiro vuelva, que sea el mismo de antes, que su otra vida desaparezca. No importa que esto se lleve una parte de él, porque Ramiro es mío, mío, solo mío. Después de doblarla y entregársela a la señora María, esta mujer la puso dentro de un frasco. En esa misma agregó una especie de aceite y al final pasó algo que no me esperaba. La señora fue a la parte de atrás de su casita y trajo un gallo. Ante la mirada de mi madre y de la mía, aquella señora tomó al gallo y sin avisar ni decir nada, usando sus 2 manos, le apretó con mucha fuerza el pescuezo hasta que finalmente se lo quebró. El animal ya no más revoloteaba y cuando dejó de moverse, la señora le clavó el cuchillo en el pecho, se lo abrió y con sus manos así como si nada, le arrancó el corazón. Vi cómo le escurría toda la sangre. Aquella escena era impresionante, como sacada de una pesadilla. La señora María finalmente metió el corazón del gallo dentro del mismo frasco donde puse la papeleta. Lo cerró muy bien y después me dijo que lo llevaría a enterrar a un camposanto. En cuanto terminamos, aquella señora María nos echó de su casa. No tuvo paciencia para una plática. Supuestamente argumentó que tenía muchas cosas que hacer. Mi madre también estaba un tanto incómoda, así que rápido salimos en espera de alcanzar el último autobús, porque la distancia entre el pueblo y la ciudad era bastante, y yo estaba preocupada porque dejé a los niños encargados con la vecina. Pasaron semanas. Yo estaba un tanto precipitada porque no ocurría nada. Parecía que la brujería no haría efecto y pensé que lo mejor era tratar de olvidar todo el tema. Sin embargo, bien dice el dicho que las noticias malas siempre tienen alas, y por causa de una amiga me enteré de que Ramiro ya no estaba en la relación con esa mujer, que habían tenido un pleito muy fuerte, que Ramiro andaba metido en cosas del alcohol y que no se le veía del todo bien. No le di importancia a esas cosas. Me imaginé que Ramiro simplemente terminaría en la perdición, que se alejaría cada vez más, pero un día, era de noche, yo estaba por sacar las bolsas de la basura,
cuando en eso, al abrir la puerta y dar un par de pasos fuera de la casa, ahí estaba Ramiro, parado frente a la casa, flaco, pálido. Se le veía muy mal, como enfermo. Él se acercó a mí y yo me puse nerviosa, sobre todo porque no se veía en sus 5 sentidos. «Déjame entrar, Elena. No tengo a dónde ir. Te extraño mucho y también a los niños. Por favor, ten piedad de mí». Mi corazón temblaba. En eso mis hijos salieron y corrieron a abrazarlo. Aunque quise resistirme, no me quedó más remedio que dejarlo pasar. Se veía tan débil que me dio lástima. Al ocurrir todo esto me di cuenta que se había cumplido lo que pedí. Todo aquel trabajo de brujería había surtido su efecto. Solo había sido cuestión de que la realidad se acomodara para poner el escenario ideal en el cual Ramiro pudiera volver a casa. Rápido, cuando mi madre lo vio adentro, me llamó a la habitación y me preguntó que qué estaba pasando. «¿Qué son estas chingaderas, Elena? ¿No se suponía que queríamos que tu marido sufriera, que le pasara algo, darle una lección? Y mira, ahora lo tienes aquí adentro bien metido. La verdad es que no entiendo qué pasa por tu cabeza, por qué actúas así, pero como veo que a ti te gusta el drama y sufrir, yo ya no estoy para esas cosas, hija. Yo mejor me largo, porque de verdad estoy bien decepcionada de ti». No pude detener a mi madre. En ese momento admito que estaba contenta ya por ver a mis hijos felices nuevamente, pero eso sí, me preocupaba mucho el aspecto de Ramiro. No se veía nada bien. Una vez que ya no estaba mi madre, le pedí a mi esposo que se metiera a bañar. Le presté una toalla y como había dejado algunas prendas por ahí, yo se las tenía guardadas. Se las entregué para que se cambiara y después de un rato nos sentamos todos a cenar en la mesa, como en los viejos y en los mejores tiempos. Ramiro me miraba, sus ojos le brotaban lágrimas y decía que era de pura felicidad, que nos había extrañado a todos, pero era notable que él no estaba bien, pero no me lo quería decir. Esa noche, después de terminar la cena, mandamos a los niños a dormir. Yo me di un baño y me metí a la cama, y ahí ya me estaba esperando mi marido. De inmediato apagamos la luz, y él comenzó a besarme, a acariciarme. Como yo no había probado caricias en todo ese tiempo, mi cuerpo de inmediato se puso vibrante. Me dejé llevar, dejé que sus manos me recorrieran, que sus labios me besaran, y que con su hombría me hiciera nuevamente su mujer. Sé que van a decir que estoy loca, que esto no tiene sentido, pero la verdad es que yo no sabía cómo afrontar la situación, y quizá teniéndolo ahí conmigo, era la mejor forma de evadir aquella realidad, de evadir todo ese dolor. Mi marido me lo hizo, pero ya no fue lo mismo. Él se notaba cansado. Sus movimientos ya no eran como antes. Incluso cuando terminamos, él comenzó a toser muy fuerte. Le pregunté que si había ido al médico, que se veía muy desmejorado, pero él me dijo que todo estaba bien, que no había que preocuparse de nada. Dormimos abrazados, y ahí me di cuenta de que ese reencuentro había dejado un amargo sabor, una extraña insatisfacción. Me di cuenta que la solución que había tomado no había sido la mejor, porque mi marido, o la versión de este que había regresado, no era para nada lo que yo esperaba. Pero los días fueron pasando. Me di cuenta que mi marido de verdad estaba grave, pero él se rehusaba a visitar al médico. Bien dicen que los hombres son así, que prefieren sanarse por sí mismos o morir antes de que ir a ver al doctor. Cuando supe que la cosa era muy grave, fue una mañana que mi marido se levantó tosiendo, pero ahí noté que de su boca empezaba a brotarle sangre. Aquello ya era muy grave, y ante su negativa de ir al médico, no me quedaba más que cuidarlo, tratando de aligerar sus malestares. Sin embargo, para esa noche, Ramiro se puso peor. Estaba casi inconsciente.
Había tosido mucho y había perdido sangre. Por lo tanto llamé a un médico. Este vino y lo revisó, y con la cabeza hizo un movimiento negativo. Me dijo que mi marido ya estaba mal, que su vida estaba en riesgo, que teníamos que llevarlo con un doctor, porque necesitaba atención de urgencia. Pero fue muy triste porque apenas descolgué el teléfono para llamar a la ambulancia, y cuando estos venían en camino, repentinamente los perros de los vecinos y los de la cuadra empezaban a ladrar, a aullar, como cuando dicen que la muerte anda cerca. Antes de que llegara la ambulancia, mi marido cerró los ojos, tosió, y de pronto le faltó el aire. Este ya no volvió a sus pulmones, y su vida se apagó. Su corazón dejó de latir, sus ojos se cerraron. Para mí aquello fue un momento horrible. Me tocó ver morir a mi marido, pero eso no era el plan. Eso no era lo que yo quería, lo que había pedido con brujería. Simplemente pedí que regresara, que quería nuevamente a mi familia. Me di de topes en la pared. Me sentía culpable. Reconocía que yo misma, con esa magia negra, había mandado a mi marido a la tumba. Los niños sufrieron mucho la pérdida de su padre. Sabían que esa partida era definitiva, era un descanso eterno. Durante unas semanas me preguntaba qué había salido mal, y en cuanto tuve un par de días de descanso, fui nuevamente al rancho a visitar a aquella señora María. Necesitaba explicaciones, saber qué había ocurrido realmente, pero de sus propias palabras fue que entendí que algo había salido mal y no por mi culpa. Ay, muchacha, pues, la verdad me sorprende que estés aquí, pero yo no soy una mentirosa. Y déjame decirte que después de que viniste con tu mamá, unos días después, ella vino sola y me pidió que hiciera otro trabajo, uno ligeramente distinto al que tú pediste. Ella me obligó a que abriéramos el trabajo que tú hiciste, y cuando se dio cuenta de que querías que regresara tu marido, me dijo que eso estaba bien, pero que quería que regresara enfermo. Así que pues yo con gusto, porque es mi trabajo, la ayudé. Por eso es que pasó lo que pasó, muchacha. Ya no te aflijas, tú no eres la culpable, sino tu madre, de que tu marido esté muerto. Y no me imagino qué cosas habrá hecho ese pobre hombre. Pero pues mira, ya bien muerto está, ya no se puede hacer nada. Mejor ve a tu casa y sigue con tu vida. Ya no te metas en esto porque te pueden perjudicar. Yo sé lo que te digo. Sentí mucho coraje con mi madre. ¿Cómo es que tuvo el valor de meterse en mi vida de esa forma? La decisión sobre ese trabajo era mía y nunca debió haber sido modificada. Pero como dijo la señora María, ya era muy tarde. Ya no se podía hacer nada. Muchas veces mi madre trató de contactar conmigo, de acercarse, pero hasta la fecha me he negado. Ya no quiero volver a verla. Sé que de alguna forma ese era el plan principal, pero al final eran mis sentimientos, era mi decisión. Hasta la fecha mi madre sigue siendo una mujer solitaria. Está pagando un karma. Ya ni siquiera sus otros hijos, o sea mis hermanos, la visitan. Seguramente vive triste, aislada, amargada, pero eso es lo que se buscó, porque cuando se trabaja con brujería no todo termina bien. Ya lo había dicho la señora María, y hoy he comprobado que eso es una realidad. Sé que algún día pagaré un karma, también soy culpable, pero mientras ese día llegue, seguiré cuidando de mis hijos, educándolos, dándoles lo mejor de mí, un mejor ejemplo de madre. No me gustaría que se convirtieran en lo que fue su padre, unos pequeños miserables. Ellos deben llevar un mejor destino, y de eso me encargaré yo. No me importa si Dios, el karma me arrebatan la vida. Solo les pido que me permitan llegar a ese punto, donde mis hijos sean felices, y si se llegan a casar y tener familia, puedan valorarlas, puedan darles amor y cariño, ese cariño que ellos no tuvieron, por culpa de su padre, el maldito patán, que tuvo 2 familias.